Bienvenida a este espacio de inspiración. Hoy quiero compartir contigo una selección de frases motivadoras que nacen del mensaje de la tercera parte de la serie Aprende a detectar y gestionar la inmadurez emocional, donde hablamos sobre la importancia de liberarte de lo que te limita y de volver a tomar el control de tu vida emocional. Si estás en un proceso de transformación, estas palabras son para ti. Respira profundo y déjate fortalecer desde dentro. Ojalá aprendas que no existe, en el fondo es buena persona. La persona tiene que ser buena desde la superficie. No estás buscando diamantes, estás buscando relaciones sanas y reales. Rafael Cavaliere. Si no quiere ver, no le enciendas la luz. ¿Cuántas veces hemos querido que los que amamos vean lo mismo que nosotros estamos viendo? Debemos aprender y entender que para amar hay que dejar de querer. Si no quiere ver, no le enciendas la luz, dañarás sus ojos. Si no quiere escuchar, no levantes la voz, lastimarás su conciencia. Si no quiere caminar, no proporciones apoyo, sangrarán sus pasos. Su despertar no es tuyo. Es exclusivamente suyo. Si en algún momento hiciste de su dolor tu dolor, suelta, no te pertenece. Sé amorosamente egoísta, silenciosamente paciente, amigablemente distante. No te pierdas en ello. Reencuéntrate y alégrate, porque tú sigues siendo tú. He terminado de intentar cambiar las mentes de quienes se niegan a ver, derramando mi corazón como agua en copas que nunca fueron para mí. Me he explicado 1000 veces, moldeando mis palabras para que encajaran en sus oídos, pero han construido muros alrededor de sus corazones y mi voz simplemente desaparece. Pensé que les debía comprensión, que si compartía solo una pieza más, finalmente verían mi verdadero yo. Sin embargo, sus dudas solo aumentaron. Solía remodelar, intentando hacerles ver, pero han construido sus muros demasiado altos y no se doblegarán ante mí. Ahora estoy aprendiendo a alejarme de las batallas que no me corresponden. Estoy cansado, pero finalmente veo la luz. Pasaré mi tiempo con quienes escuchan, que ven las grietas, pero me dejan brillar. Dejaré ir a quienes nunca lo intentaron. Me han enseñado dónde está mi paz. No más encogerme para encajar en su molde. No más obligarlos a ver. Si soy demasiado para ellos, entonces nunca debimos estar juntos. Permitir que alguien te ponga de mal humor es darle el control sobre ti. Recuerda, el control lo tienes tú. Que nadie sea el semáforo de tu vida. Solo tú decides cuándo pasas, esperas o avanzas. Está en ti esa elección. Si alguien se acerca a ti con un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?, preguntó el maestro. A quien intentó entregarlo, respondió el discípulo. Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. No eres un cubo de basura para albergar la basura de otros. Nadie me falló. Me fallé yo al pensar que todo el mundo tenía la misma lealtad y el mismo corazón que yo. La vida me mostró que no puedes controlar la lealtad de alguien. Las personas son lo que ellas quieren ser, no importa lo que tú seas para ellas. 1000 veces me hicieron creer que el problema era yo, cuando les tocaba a ellos pedirme perdón 1000 veces. No soy ciega, lo noto todo. Noto cuando la gente me trata diferente, cuando otros mienten pensando que sería demasiado tonta para darme cuenta, cuando no formo parte del plan,
cuando algunas personas se portan mal conmigo, cuando solo soy una opción, cuando me utilizan para beneficio de alguien más, cuando la amabilidad tiene otro significado, cuando la gente conspira. Así que no confundas mi silencio con ingenuidad. Soy demasiado entusiasta para eso. No soy ciega. Lo noto todo. Kitty Bouchon. Fuiste buena y te hicieron pensar que eras mala. Te engañaron y te hicieron pensar que estabas loca. Te fallaron y te culparon a ti. Pero un día dijiste basta. Pusiste una curita al corazón y saliste a brillar. Y pobre del que te vuelva a opacar. Pedí disculpas sin tener la culpa. Bajé la cabeza teniendo razón. Hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces, no digas que soy egoísta. Perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía. Todos insisten en que hay que saber perdonar. Yo más bien creo que hay que saber no lastimar, no ofender y no destruir. Uno no llora por personas. Llora por la deslealtad, la falta de respeto, la falsedad, lo malagradecido que pueden llegar a ser, que no valoren nada. Eso duele. Porque superar a una persona se supera, pero lo difícil es superar lo mal que le pagaron a uno. Uno se cansa de decir muchas veces qué es lo que le hace sentir mal y aún siguen haciéndolo. Uno se cansa que no demuestren el suficiente interés, se cansa de perdonar y que vuelvan a lo mismo. Uno tiene su límite, uno se cansa y cuando eso pasa, te vas y ya no hay regreso. No importa cuántas veces la serpiente mude de piel, siempre será serpiente. Recuerda eso cuando das una segunda oportunidad a gente que ya te ha fallado. Quiérete tanto que cuando alguien comience a tratarte mal, te des cuenta al primer foco rojo. Si hay un tipo de persona de la que aprendí que hay que alejarse, es de la gente manipuladora. Esa que actúa mal y da vueltas las cosas para quedar como la víctima. La que nunca se disculpa ni acepta tener la culpa de nada. Aléjate de la gente que luego de hacerte daño, se las arreglan para convencer a todos que el malo eres tú. Confía en las personas hasta que te den una razón para no hacerlo. Cuando alguien miente, no pierdes, ganas claridad. Te han mostrado quiénes son realmente y ese es su regalo para ti. Ahora tienes la oportunidad de rodearte de personas con verdadera integridad. La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables. No le des a nadie la oportunidad de despreciarte 2 veces. A quien lo haga una vez, hazle el regalo de vivir con tu ausencia. Pakanavak. Te conviertes en lo que te rodea. Las energías son contagiosas. Elige cuidadosamente. Tu entorno se convertirá en ti. Permite que se aleje quien no esté en resonancia contigo. Mereces mucho más que ese tipo de relaciones en tu vida. Selecciona muy bien con quién te relacionas. No regales tu preciosa energía a nadie que no se la merezca. Cierra tu puerta a todas las personas tóxicas en tu vida. No toleres el abuso. Si hay personas que se aprovechan de ti, manipulan, te engañan o te maltratan, esto refleja tu falta de amor propio. Demuéstrate que te amas y que te respetas. Nadie puede hacerlo por ti. El poder de la rendición, Mónica Fusté. A las personas que hacen todo lo posible para que te alejes de ellas, hay que hacerles caso. No es debilidad, es elección. He sido firme, he sido justa, he sido leal, incluso cuando me dolía. Di la mano, ofrecí el hombro y partí el pan sin preguntar si lo merecían. No porque fueran grandes personas,
sino porque yo elegí serlo. Ser buena persona no significa ser ingenua. Ser amiga no implica tolerar traición. Hay una línea que se cruza cuando tu bondad es tomada como estupidez, cuando las risas a tus espaldas se atreven a brotar incluso en tu presencia, como si no te vieran, como si no ardieras. Pero ardo con fuego negro, el mismo que renace del dolor y de la decepción, ese que forja no una mártir, sino una guerrera, una que no olvida, pero tampoco se arrastra. ¿Quieres saber cómo seguir siendo noble cuando los tuyos te traicionan? Sencillo. Recuerda quién eres. No cambies tu esencia por el veneno que otros eligen beber. No apagues tu luz para que ellos se sientan menos oscuros, pero no les dejes entrar de nuevo. Una vez que alguien se burla de tu alma, no merece tocarla otra vez. No soy una idiota para creer en la gente. Eres tú el que muestra su miseria al reírte de quien solo quiso darte paz. Y cuando me veas dar la espalda, no pienses que huyo. Estoy dejando que el fuego que encendiste arda solo. Y cuando vuelvas a necesitar mi amistad, verás que esa amistad ya no es para ti. Soy una leona negra y aún en la oscuridad camino con la cabeza en alto, porque prefiero ser traicionada 1000 veces a convertirme en una de ustedes. El león negro. A veces, como adulto, tienes que decidir: esta es la última vez que esta gente me hará sentir así, y mantenerte firme, ya sea en la familia, en una relación o en una amistad. Prefiero adaptar mi vida a tu ausencia que ajustar mis límites para aceptar tu falta de respeto. Y creo que mucha gente debería grabar eso en su alma. Las personas buenas, cuando son ofendidas, quedan en silencio. Quedan en silencio no porque no saben defenderse, sino porque son conscientes que bajar al mismo nivel de los tontos ofende su inteligencia. Qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regala flores a los muertos. Se queda sin hablar con un vivo y cuando se muere le hace un homenaje. No tiene tiempo para visitar a un vivo, pero se queda todo el día en el velorio. No llama, no abraza, pero se lamenta con un muerto. Hasta parece que lo más valioso es la muerte antes que la vida. Agradecida, vida, por haberme dado tantos ejemplos de actitudes que yo no quiero tener y de personas que yo no quiero ser. Gracias, vida, por sacar de mi camino a todos aquellos que ya no estaba aportando nada bueno. Gracias, vida, por hacerme entender que no está mal que yo quiera cambiar de rumbo, de destino y volar más alto. En ocasiones no sabes bien hacia dónde quieres ir, pero sabes claramente a dónde ya no quieres estar. Ahí es. Quédate con quien te haga sentir que no le molestas nunca, con quien se acuerde de ti cuando está rodeado de gente, con quien te llame nada más porque te extraña y le dan ganas de escuchar tu voz, con quien te escuche y te dé el mismo trato, atención y cariño, que ahí es. Todo menos volver a explicarle a alguien con los ojos llorosos que sus acciones me lastiman. Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida se encarga de ponerte escenarios incómodos hasta que salgas de ahí. Y aunque todo parezca caótico, solo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Hazle caso a la vida cuando te saque a empujones de donde no deberías estar. Aprendí que quien no te busca no te extraña y quien no te extraña no te quiere. Que la vida decide quién entra en tu vida, pero tú decides quién se queda. Que la vida duele una sola vez y la mentira duele siempre. Por eso, valora a quien te valora y no trates como prioridad a quien te trate como una opción.
Un día comprenderás lo mucho que vales y lo importante que eres. Y entonces ya no dejas entrar a cualquiera en tu vida. Hay un cansancio que solo se quita huyendo de la gente que te lo provoca. No me cuesta apartar de mi vida a quien me ha traicionado. No es orgullo, es respeto por mí misma. La lealtad es un camino de dos direcciones, y si alguien juega con lo que di con sinceridad, no merece ni mi tiempo ni mi energía. No guardo rencor, simplemente sigo adelante, porque la vida es demasiado valiosa para compartirla con quienes no saben valorarla. Charlize Theron. Cuando saco a una persona de mi vida, no significa que la odie, significa que me respeto. Así como las plantas, las personas a veces también necesitan cambiar de lugar para crecer. Si hoy no tuvieras dónde vivir, ¿quién te acogería? Si te perdieras en algún sitio de madrugada, ¿quién te recogería? Si cayeras enfermo, ¿quién te visitaría en el hospital? Si necesitaras hablar con alguien, ¿quién te apoyaría? Y si no tuvieras nada que comer, ¿quién compartiría el pan contigo? Las amistades no se definen por el número de redes sociales o fiestas, sino por quien estará a tu lado cuando más lo necesites. No te juntes con gente que solo está allí para los buenos momentos, sino con aquellos que estarán contigo en lo bueno y en lo malo. A veces, menos es más. Tienes que darte la oportunidad de algo nuevo, de no regresar a viejos sitios, de ser feliz en otro lugar, de abrir la puerta para que llegue algo mejor. Te acorralan, te empujan hasta el borde, llevándote al límite de tu paciencia. Y tú aguantas por humildad, por respeto y educación. Pero resulta que cuando ya estás en el borde del abismo, apenas un pequeño empujón o casi una imperceptible brisa hace que termines cayendo y que se vaya todo al carajo. Y siempre ven la locura que se apodera de ti cuando explotas. Pero nadie recuerda todo lo que antes tuviste que aguantar. Hipócritas, patean al lobo dormido hasta que no aguanta más y los muerde. Y después dicen que él es el malo. Quien se equivocó contigo sabe por qué te alejaste, pero finge no saberlo para salir como víctima. Hay personas que hablan de ti porque perdieron el privilegio de hablar contigo. Algunas personas nunca volverán a comunicarse contigo porque no tienen la madurez para aceptar el hecho de que te hicieron mal y no lo merecías. Déjalos que te juzguen, que hablen de ti. Lo que piensen o crean es problema suyo. Sigue siendo amable, cree en el amor, sé auténtica, no importa lo que digan los demás. No te atrevas a dudar de lo que vales, porque si lo haces, alguien se aprovechará de eso y no te hará bien. Así que sigue brillando como lo haces siempre. Gracias por estar aquí, por elegirte, por cuidar tu bienestar emocional. Recuerda, no estás sola en este camino. Tu paz es sagrada y recuperar tu poder emocional es un acto de amor propio. Nos vemos pronto, con más luz, más conciencia y más fuerza. Con cariño, sentada en la orilla.